Ahí estamos. Horacio, buenas tardes. Te quería agradecer por Upa, estar hoy aquí en El Camino de la Coherencia. Le puse a este podcast. Y, está muy bien. y bueno, mi búsqueda en este momento es conectarme con diferentes profesionales. Pueden ser del área de la espiritualidad, de la psicología, de otro tipo de ciencias, quizás de la nutrición. Y en este caso hoy te invito a vos, que sabemos que llevas más de 40 años en el alto rendimiento y creo que tu experiencia puede ser muy inspiradora quizá para atletas, para entrenadores. Así que no sé si te gustaría adelantarnos algo de lo que estás buscando hoy en día, de cómo llegaste acá parado. Este, todas estas cosas son una suma de circunstancias, ¿no? Este, yo tuve una infancia privilegiada, la que teníamos en la década del 60, donde no solo podíamos jugar en la calle, sino que todos íbamos al club del barrio, y en el club del barrio jugábamos a todo. Y en la escuela primaria pública de aquel momento, hasta profesor de judo llegué a tener. Uf, Y competíamos en unos intercolegiales que estaban buenísimos, y de repente la revista Villiquen, podemos hacer la propaganda porque no existe más, organizaba un torneo de natación que empezaba la clasificación barrio por barrio y terminaba en una gran final nacional, y todo era así, o sea, vos estabas involucrado en hermosas competencias, en, en vivencias deportivas maravillosas, hasta que un buen día el almacenero de mi barrio, el gran José Horacio Puentes, abrió un gimnasio, porque él era decatleta. Era el tipo que nos vendía el pan y la leche, pero también hacía decatlón. Entonces, en un momento en donde no había gimnasio, no existía eso, abrió el primer gimnasio, y obviamente uno de sus primeros alumnitos fue el mismo que iba con una moneda de un mango a comprarle el litro de leche. Este, y ahí arrancó un proceso que terminó conmigo, en la selección argentina de levantamiento de pesas, y de ahí a una lesión prematura que me llevó a ser el técnico de la selección argentina, con un montón de ingredientes en el medio, este, porque no fue que me lo dieron porque estaba parado ahí, sino con un montón de cuestiones este, adicionales, que yo hablaba idioma, porque mi mamá me motivó a que aprendiera a hablar en inglés, entonces yo era el que me comunicaba con los entrenadores extranjeros, y además hacía una carrera científica porque estudiaba la licenciatura en química, entonces estaba de alguna manera preparado para tener una prematura presencia, nada más y nada menos que a cargo de un equipo nacional. Eh, en ese contexto apareció una oportunidad de alguna manera inesperada, que fue colaborar con los otros seleccionados nacionales en el entrenamiento de la potencia, lo cual me abrió las puertas a un conocimiento global en un momento eh, donde uno está preparado para hacer ese tipo de cosas. Entonces fue un volumen de experiencia fenomenal, y el aprendizaje con técnico de seleccionado. Yo siempre digo que el fenómeno de los 90, donde 550 atletas entrenaban todos juntos con sus entrenadores, y que comíamos todos juntos, o sea, fue un armado de una inteligencia colectiva única e irrepetible. Por eso hay tantos entrenadores buenos de la generación de los 90, porque nos fuimos nutriendo entre todos. Y nosotros intentamos repetir esa experiencia para los Juegos de la Juventud del 2018, o sea, y crear herramientas de divulgación que permitan de alguna manera el crecimiento en patota de toda una generación. Bueno, esa suma de circunstancias es la que 40 años después trae aparejado un Mario Di Santo, un Horacio Anselmi, qué sé yo, Julio Velasco, Lamas, Mañano, ponele el nombre que vos quieras, Daddy Gallardo, este, Tato Mocagata, está lleno de muchachos que fueron parte de esa generación, y que
y que nos formamos todos juntos, junto con médicos, junto con kinesiólogos, junto con psicólogos, junto con nutricionistas. O sea, todo lo que vos ves hoy por hoy como bueno y prestigioso pasó por la generación de los 90. Mm. En un momento hablaste de una experiencia sobre la química. Supongo que por eso también hablas tanto de hormonas No, relacionándolas con el deporte. no, es que coyunturalmente nosotros venimos de determinadas etapas eh, de fanatismos parciales. O sea, en una época todo giraba alrededor del consumo máximo de oxígeno, todo giraba alrededor de la mitocondria, y, y después a alguien se le ocurrió, ¿y qué pasa si corremos más rápido? Entonces apareció el lactato y todo era el lactato y el umbral y el no umbral y para acá y para allá. Y en lugar de sectorizar la cuestión en donde debería ir, no, hay que ampliarla. El lactato vale para todo, para el tenis de mesa, para esto. No, no, flaco, el lactato tiene un determinado nicho de situación donde es muy importante y otros que no. Ahora sí, la nueva moda, tendencia que no es moda, sino que siempre fue así, es poner al cerebro al cargo del equipo. El cerebro es el jefe de la banda. Bien, ¿y el cerebro qué hace? Determina qué vas a usar y cómo. Y lo determina mediante impulsos eléctricos. Perfecto. ¿Esos impulsos eléctricos son gratuitos? No. Además desencadenan un flujo hormonal. Y entonces, en determinados aspectos, vos estás básicamente referenciando algo que ocurre. Entonces no es que yo de repente empecé a hablar de hormonas porque estudié química. Ah, No, empecé a hablar de hormonas en el año 86, porque venía de Bulgaria, de, de estar en ese momento con los más poderosos de la Tierra, y sí. el técnico jefe de Bulgaria era ni más ni menos que Iván Abayev, que debe haber sido el Einstein de la etapa de entrenamiento de ese momento. Es un tipo que cambió la manera de pensar del mundo entero. Él no fue de alguna manera famoso, quizás fue más famoso su lugarteniente que se llamaba Spasov, pero llevó el entrenamiento hacia un lado que nunca antes nadie había hurgado, que era la intensidad y la calidad suprema. Bueno, entonces a partir de ahí empieza toda una serie de cosas muy interesantes ligadas al reclutamiento de unidades motoras, a la sincronización, al cerebro y obviamente al despegue hormonal que se generaba a partir de esas circunstancias. En el interín, mi hija termina estudiando primero biología molecular, después la facultad de medicina, después endocrinología, con medalla de oro incluida, y entonces mis conversaciones familiares giran alrededor de este, qué pasa con determinadas cuestiones con tus hormonas, ¿sí? Pero no es que yo esté de alguna manera haciendo hincapié exclusivamente en eso, no, le doy por donde necesite darle, y de hecho me preocupo más por mis áreas de desinformación, o sea, por las que no conozco. Claro. Vos sabés que en un momento hablaste un poco del cerebro y bueno, yo como cualquier persona que se dedica al entrenamiento, quizá empecé por un área más convencional, más de patobiqueo y trabajando en grandes redes de gimnasios, que son, bueno, muy conocidos ahora. Y me daba cuenta que muchas veces la búsqueda del entrenador era establecer un vínculo entre la salud y el objetivo del cliente, porque en definitiva muchas veces es lo que te estaba diciendo antes, es que el objetivo del cliente muchas veces lo lleva a alteraciones adaptativas que andás a ver si le hacen bien a la persona. Entonces mi pregunta es, sabiendo que todos los animales tenemos un cerebro que solamente está diseñado para producir movimientos adaptativos, y bueno, complejos porque a veces los entornos son más complejos que otros, ¿cómo se lleva esto a un entorno deportivo sabiendo de que la persona ahí responde a una biología también, al ser humano? ¿Cómo se lleva eso esa adaptación hacia el gesto específico dentro del alto rendimiento? Terrible, o sea, la problemática, como bien
lo estás planteando vos, es que los movimientos en el alto rendimiento no son naturales y no son aprendidos. O sea, vos modificás un estatus de naturalidad por un estatus de precisión, economía y máxima capacidad. O sea, el gesto deportivo no es un gesto natural, es un gesto aprendido, que tiende a ser más económico y más efectivo. Más efectivo primero y más económico después. Mm, Eh, Obviamente que un movimiento aprendido trae algunas cuestiones coyunturales, o sea, necesita ser balanceado. ¿Para qué? Para que sea saludable, para que vos claro. sobrevivas a ese gesto aprendido reiterativo. Entonces eso trae toda una serie de cosas muy divertidas y que hacen que nuestra profesión sea indispensable. El preparador físico es el que te va a mantener sano. Mm, Eh, A partir de ahí hay toda una serie de visiones apocalípticas, el alto rendimiento no es salud. ¿Quién mm, te dijo eso? El alto rendimiento es lo mejor que te puede pasar en la vida. El alto rendimiento es lo que permite a un tipo de mi edad hacer las cosas que hago yo, que no las hace ningún otro tipo de mi edad. Pero no porque yo pueda hacer hazañas físicas, hazañas de capacidad de trabajo, hazañas de una memoria este, que muchas dicen, ¿cómo tenés tanta memoria? Y yo les contesto de manera socarrona, y levanté pesas, porque hoy por hoy está comprobado de la aparición de los músculos como glándulas endócrinas, entonces ya no son más citoquinas y mioquinas, ahora aparece la megaestrella, el BDNF. Bien, mm. ¿y de qué depende el BDNF? De los músculos. ¿Y de qué Mira. acción de los músculos? De una acción de fuerza y coordinación. ¿Y a dónde va? Directo al hipocampo. ¿Y qué previene? Previene el Alzheimer, previene el Parkinson y fortalece la memoria. ¿Y genera rendimiento intelectual? Claro. O sea que el movimiento te va a hacer más inteligente. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Y por eso mi nieta Olivia está aprendiendo a escribir como aprendió Juana. Esta la y saltar es la A. Entonces la tipa te escribe mamá, y te escribe oso, y te escribe pato, y te escribe Lucas, que es el amigo, y se acuerda de qué movimiento es cada letra y escribe, Mm, sin haber agarrado el lápiz, desde los 3. Esa nena va a ser más despierta en el colegio, poner la firma, ya. Porque cada área del cerebro, cada área de Gardner, vos la podés ligar a un movimiento. Color, voy para adelante. Color rojo, voy para adelante. Color verde, voy para atrás. Color azul, voy para el lado de la piecita. Color verde, voy para el lado del lavadero. Porque no saben izquierda y derecha, son muy chiquitos. Y podés ejecutar sonidos. Sonido claro. igual a movimiento. Entonces vos tenés 7 áreas de Gardner que podés influenciar mediante el movimiento. ¿Estás creando un niño más inteligente? Claro. ¿Estás reorganizando el cerebro de un adulto mayor? Por supuesto. O sea, dándole de nuevo oportunidades de neuroplasticidad, claro. O sea, mira si tenemos una profesión de la hostia nosotros y cómo herramientas del alto rendimiento pueden influir en mi nieta Olivia de 4 o en mi suegro Ivo de 100, porque tiene 100 y se está entrenando. Se pone Hablas, divertida la cosa. sí, sí, ni hablar. Aparte, bueno, justamente creo que la mayoría le quieren exprimir tu conocimiento por el alto rendimiento, pero que quizá tratar a una persona como si fuera un atleta, justamente teniendo en cuenta estos conceptos. Por ejemplo, hablas del factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, creo que le dijiste. Em, ¿Qué tanto se puede coquetear con eso fuera del entrenamiento, por ejemplo, en actividades más lúdicas, ¿no? Por ejemplo, hoy me anoto, el lunes hago tango, el martes voy a natación, el miércoles hago Ah, malabares. todo garpa y los malabares son entrenamiento y el tango también lo es. Estás ligándote al movimiento. Yo te corro el arco para llevarte a donde vos querías que te lleve. ¿Vos podés entrenar la memoria? Sí, claro. ¿Y Claro, estás entrenando un área de Gartner? Sí, señor. ¿Lo estás haciendo mediante el movimiento? En este caso no.
en este caso no, es el caso del mozo del bar, que sos Mm. 8 en la mesa y el tipo te humilla no anotando y no se equivoca ni en pedo y cuando vuelve con las cosas y está atendiendo 12 mesas, le da a cada cual lo que pidió y te está demostrando cómo entrena su memoria día a día en su laburo. Sí, vi un estudio parecido que lo hacían con mozos y con taxistas de la vieja escuela que no usan Uber como ahora y tenían un sector Claro. justamente mucho más estimulado. Es increíble cómo determinadas, bueno, todo lo que haces deriva en una adaptación también, hasta usar el cerebro, ¿no? Y el carpintero que te dice a ojo la medida en milímetros, eso es espectacular. Eso es espectacular. A mí me tocó vivir eso, no con un carpintero, sino con un señor que juega muy bien al tenis, un tal Guillermo Vilas, que retó al arquitecto que armó el CENAR y que hizo una cancha que se llamaba Guillermo Vilas, la cancha principal del CENAR, y le dijo, los alambres están más cerca de donde tienen que estar. Y lo que me importa, lo retó al arquitecto en jefe y dijo, nada, lo medimos 20 veces, no, está perfecto. Medilo de nuevo. Y tenía razón el señor Guillermo Vilas. Y cierta ocasión estábamos en Neuquén, en lo que hoy es Cabiahue, y a mí me interesaba saber si esta laguna servía para entrenar o no. Entonces, un gran palista de la época, no me quiero equivocar el nombre, pero se llamaba Vázquez de apellido el hombre, agarró un kayak y fue y volvió. Dijo, 2112 metros. Todos Mm. pusieron cara de, ay, ay, ay. Y yo dije, 2112 metros, anotó acá. Después, un par de años después, salió el Google Earth. ¿Cuánto tenía la laguna? 2112 metros. Mm. El tipo la midió a paladas. Bueno, ese tipo de cositas es inteligencia motriz. O sea, es aunar las partes. Es maravilloso. Y se puede hacer de determinadas formas, y claro que sí. Y generalmente cuando vos te dicen estudiá japonés, porque tenés que darle alimento a tu cerebro, y te cuesta estudiar japonés, no es que estás haciendo algo que te resulta sencillo, un crucigrama, un sudoku, realmente vos estás exprimiendo tu cerebro. Yo intenté ahora en la pandemia reciclar mi ruso, que en algún momento lo aprendí, y no me fue fácil, me costó un montón. No es como la bicicleta, hay que tenerlo más aceitado, ¿no? Día a día. De cosas, porque de repente yo me acordaba de mis frases hechas en materia de entrenamiento, los ejercicios, los números, ciertas palabritas vos la tenés, pero cuando te empiezan a llevar hacia hablar, eh, En un momento nombraste a 2100 metros de altura. Yo, bueno, estuve por Cabiagua, estuve entrenando por ahí unas 3 semanas y, bueno, más o menos esa altura, hermosa la zona. Y por es un más lugar baja, había ¿eh? visto más Cabiagua baja. es bastante más bajo, sí, sí, debe Sí, estar creo en que 1002, 1003. 1700. Ah, ¿sí? Eh, sí, Copahue está un poquito más arriba. Si vos querés buscar altura de entrenamiento, tenés que ir a los Valles Calchaquíes. Ahí tenés más de 2000. Claro, 2000, 2100, 2004. algo así estuve Cacho. viendo porque me suelo ir en verano un par de meses a lugares y me doy cuenta de que terminaba de entrenar y decía, che, hermano, estoy hecho mierda. Y después se había visto que a partir de los 1500 metros bajaba un 1% del consumo máximo de oxígeno cada 100 metros o una cosa así, ya ni me acuerdo sinceramente. O sea, lo que te baja es la disponibilidad de oxígeno. O sea, vos entrás en un lugar que tiene claramente menos oxígeno. Entonces vos tenés que hacer un esfuerzo para tratar de mantener la tasa de oxígeno que vos necesitas para X tarea. Eso es lo que pasa. Claro. Eh, y mi pregunta, y anécdota también, era, ¿qué tanto predisponen factores biológicos adaptativos al entorno a nuestro estilo de vida o quizá genética? Por ejemplo, hay una tribu muy conocida, se llama tribu Bajauk, que son los nómadas del mar. Son gente que caza a 50, 70 metros abajo del agua y está minutos ahí abajo. Entonces, Sí, son esas los reyes personas de la apnea.
Exacto. Aparte de adaptaciones alveolares, al estar ahí abajo, sin oxígeno justamente, en presión. Digo, ¿qué tanto me puede condicionar estar en presencia de un entorno que quizá pueda llegar a mejorar mi genética? ¿Qué tanto se puede jugar con eso realmente? Argentina. Vamos a buscar los talentos a la altura para que te corran medio fondo y fondo. Vos Claro. imaginate una familia cuyas mamás hace 5 o 6 generaciones que viven en Cachi, o viven en Tafí del Valle, o viven en Amaicha. Vos venís de mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela, chosna en Amaicha. Te enseñaron con su ADN mitocondrial a convivir con un 40% menos de oxígeno. Yo te mido el consumo en el colegio primario. ¿Y qué sos? Un bestia. Y no tenés ninguna posibilidad de no serlo. ¿Por qué? Y porque te adaptaste sin haber estado nunca en la altura a lo que te legaron tus abuelas. Porque vos ahora estás en el colegio en paternal, a 0 metros, pero tenés toda esa herencia genética que no te la saca nadie. Por eso los primeros grandes fondistas de la Argentina eran descendientes de gallegos o de tanos del norte, venían de la altura. Entiendo. Y en ese caso, la preparación física para esas personas, por ejemplo, qué tan indispensable crees que podríamos llegar a mí me pasa que naturalmente me viene gente fuerte, gente que le pongo una barra en la espalda y no te digo que el primer día tira un 2.0 en su sentadilla, pero gente extremadamente fuerte que está cerca de ese rango. Y digo, ¿hasta qué punto este tipo de ejercicios son fundamentales para esta persona? Ejercicios básicos se le llaman. Los ejercicios básicos, de alguna manera son los que empujan el carro. Obviamente que vos podés tener que te viene a tu clase o te viene a tu, a que lo asesores un neandertal, y no sería lógico entrenarle la fuerza, yo le entrenaría la coordinación. ¿Por Ah, qué? Y porque el tipo es muy fuerte. sí, Si vos de repente pegás un laburo de preparador físico en Sucre y no le vas a entrenar la resistencia a esos tipos, ¿por qué? Porque son una mitocondria que camina. claro, Le vas a entrenar otro tipo de elementos, entre ellos, qué sé yo, vas a intentar generar las posibilidades de que sean rápidos. Uno normalmente, yo lo llamo, a ver, un fulano muy importante en la historia del entrenamiento, que dio vida a lo que se llama la generación contemporánea de la planificación, Yuri Verkhoshansky, que el tipo inventa una cosa que denominó carga concentrada o carga acentuada. Bien, ¿qué es eso? Eso en buen romance es hacer lo que hay que hacer. Si vos chocaste el Titanic contra el iceberg y sos el plomero del Titanic, no vas a ir a arreglar el inodoro del cuarto piso que pierde, vas a arreglar el agujero que le hizo el iceberg. O sea, tenés una serie de prioridades. La prioridad es hacia dónde la lógica del entrenamiento tiene que ir. Entonces, a tu alumno neandertal, ¿le vas a entrenar la fuerza? Y no, si ya es fuerte. Vas a ir por donde le pueda generar un mayor beneficio. Esa es un poco la cuestión. claro, La gente tiende a hacer lo que le sale bien y claro, los entrenadores chupamedias hacen lo que le gusta al sujeto. Entonces vos tenés al musculito del gimnasio que vive haciendo banco, vive haciendo dorsales y hace 3 o 4 boludeces. Y tiene las patitas como 2 chorros de soda. Y no hace nunca algo para las piernas. Sigue con sus pectorales y sigue con sus dorsales. ¿Por qué? Porque son su, eh, si le diría su placebo o su cosa que le hace sentir bien. Es muy particular y ahí también entra la parte que eso en el alto rendimiento no existe, o sea, vos vas por el mayor problema siempre, pero en el entrenamiento personalizado vos tenés que tratar de que esa persona se haga un mimo a sí mismo, entonces muchas veces terminás haciendo lo que él quiere que vos hagas. sí. Este,
Sí, concuerdo completamente. Muchas veces la persona entiende que no entienden que realmente tienen una necesidad que va más allá de su deseo. Es como, ¿qué necesito? ¿Tomar agua o Coca-Cola? Y bueno, quizá muchas veces vas para el lado del placer y se ve muy seguido. No sé cuál será el último censo de personas que entrenan, pero el último que vi creo que era un 20% de la población, que daría como más o menos un 11, 12 millones de personas en Argentina. Y no sé cómo será hoy en día el censo, pero la mayoría de esas personas, hay que ver cuántas personas realmente funcionan en el entrenamiento bajo un esquema estructurado y sistemático, que entiendo que generalmente es un llamado a una persona y dice, disculpe, ¿usted entrena? Sí, sí, y capaz que esa persona hacía yoga y bueno, meten en la misma bolsa todo. Dentro de los, Por lo menos hace algo, como dicen los políticos, por lo menos hace algo. claro, Y bueno, los Anselmi de la vida quieren una sociedad que se entrene. Y entrenar, a diferencia de la actividad física, es ordenar esa actividad física. Pero claro, la materia planificación es casi una causa perdida. O sea, eh, ha desaparecido de los institutos de educación física, casi no se toca en las licenciaturas, porque además, ¿quién la enseñaría? Si es casi como que alguien te dé clase de sánscrito. Bueno, eh, y bueno, y de alguna manera una de mis motivaciones es resucitar la planificación, claro, este, antes de que sea tarde. sí. ¿Cuáles, cuáles serían tus prioridades dentro de una programación? Por ejemplo, te viene, como vos dijiste, te viene una persona quizá extremadamente fuerte y que tiene, ¿viste cuando elegís un personaje dentro de un deportes de deportes y te das cuenta que uno es extremadamente fuerte, el otro es más versátil, quizá el otro es muy flexible y le faltan algunos atributos que no sean la flexibilidad? Digo, ¿tenés un orden de relatividad en qué tipo de habilidades o capacidades me gustaría a mí explotar? Por la seguridad. O sea, yo sé que tengo que generar una base eh, contextual para que el fulano no se lastime. Esa base eh, tiene que ver con estabilidad, balance y simetría. Esa no se negocia y es para todo el mundo lo mismo. Para la señora Inés de 58 y para el nieto de Inés de 14 que la rompe toda jugando al fútbol. En esencia es la misma historia. A partir de una base conceptual viene el segundo problema. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde voy? Ya el tipo es confiable, es entrenable. ¿Y ahora a dónde voy? Bueno, Inés quiere calidad de vida, pero le sobran unos kilitos, bla, 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 bla. Bien. El nieto en realidad juega un huevo, pero es una babosa en la aceleración. Me parece bárbaro. ¿Qué elementos de fuerza necesito para que esto sea factible? Entonces viene un segundo proceso donde yo te levanto el piso de fuerza. ¿Para qué? Para conseguir mis objetivos. Y luego viene el techo de esa casita, que es lo que vine a buscar. Para encontrar lo que vine a buscar, pasé por dos etapas. Te hice confiable, te generé las condiciones, hice las cosas. Eso tiene que ver con una lógica de planificación que es la que se hace este, en mi mundo. Mi mundo es ordenado, no puede no serlo. Este, hoy estábamos haciendo un análisis del último año de un deportista de élite que tuvo un crecimiento exponencial cuando venía a los tumbos, y el primer día yo le expliqué lo que iba a pasar y cómo lo íbamos a hacer, y que me iba a odiar, Mm, y que yo no vine acá para ser su amigo, sino para hacerlo millonario. Bueno, claro. se reía él de esa circunstancia, este, y de hecho tardamos un poquito en arrancar porque mañana cumpleaños y llegó Mercado Libre con lo que le voy a regalar, después de cagarlo a palos en el día de su cumpleaños, pero la realidad es que
uno se hace una idea de la observación del otro, arrancando por sus defectos, y lo primero que uno intenta hacer es solucionar los defectos, y después crear las condiciones para que pueda hacer tal o cual cosa. Sí. El análisis es exactamente el mismo, sea quien sea la persona que vas a entrenar. ¿Hacia dónde voy con esta persona? Cuando vos decís que entrenás estabilidad, balanza y simetría, veo o siento que muchos de los entrenamientos, la mayoría de personas buscan entrenar la simetría desde una perspectiva culturista, ¿no? Entonces, ¿qué es la simetría para vos? Porque para mí una persona que entrena la simetría es decir, bueno, voy a hacer vuelos laterales para que mis hombros estén iguales. Es funcional la simetría. Tu pata derecha tiene que poder hacer lo mismo que su pata izquierda. Pues si tu pata derecha es considerablemente más fuerte, te vas a lastimar la derecha. Te va a empezar lo de la rodilla, te va a empezar lo de la cadera, te vas a guinzar ese tobillo. O sea, el sobredimensionamiento de la acción de la más fuerte termina en catástrofe. Después está la misma circunstancia para los dos bracitos, la misma circunstancia para la diagonal, manito izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, mano derecha, y para el adelante atrás, que es de alguna manera el gran rollo de la lesión deportiva. Compensar agonista con protagonista, visto desde una visión absolutamente equivocada de cómo se hace. Entiendo. La realidad es que tu cerebro entiende que vas a comerte una milanesa a la napolitana, pero no entiende si vos te comés los ingredientes de a uno. Entonces, toda esta lógica del excéntrico, entonces voy por el excéntrico. No, flaco, no te comes el pan rallado vos, te comés la milanesa entera. Entonces, ¿cómo puedo hacer dentro de un ejercicio lógico para que se potencie la fase excéntrica donde no soy tan bueno? Pero dentro del contexto, si saco el contexto, soné. No tengo resultado. Bueno, eso es un poquito también la lógica del sentido común cuando leemos o escuchamos a personas que teorizan sobre un tema que no conocen. Bueno, vos que tenés formación universitaria y trabajaste con un montón de atletas, ¿hay algo que crees que te dio la calle o la práctica que no te dio la facultad? O no. El Hmm, 80% de lo que soy es práctica. El haber bueno, empezado en el gimnasio de mi almacenero del barrio a los 11 años de edad. Haber pasado por 500.000 cosas. Y hay una cosa que es una marca registrada del señor Anselmi, no habla de lo que no hizo, no hablo directamente. hmm, Ahora me están grabando una charla sobre medidores de carga interna. Acá hay un medidor de carga interna, lo tengo puesto, pero no voy a abrir la bendita boca hasta que no tenga absolutamente claro de qué es. Y la claridad no son papers, es práctica. Haber visto qué pasa. Y ahí cuando vos sabés qué pasa, y sabés qué pasa en un montón de circunstancias y donde la investigación científica se va al demonio. Entonces sos un hereje. ¿Cómo? Si esto es evidencia científica. Nadie de nosotros usa la evidencia científica. Nadie. Absolutamente nadie. Del mundo donde yo vivo. La evidencia científica viene detrás nuestro a probar por qué funciona lo que hicieron estos tipos. 10 años pues. sí. Un poco siento que es algo que, por ejemplo, el año pasado literalmente se dio vuelta la pirámide alimenticia, o lo que supuestamente era la base terminó siendo la última parte. Y después creo que es algo que en definitiva un poco se sabía hace ya unos 10 o 15 años de que no era tan así, pero justamente hasta que no habló la ciencia y no salió Kennedy a decir lo contrario, nadie decía nada. Ahora, la pregunta es... Esta obsesión con los datos y con la desinformación de la ciencia versus moda hoy, ¿hasta qué dato, sacando la nutrición, ¿no? ¿Qué dato vos creés que está interesante mirar y cuál quizá pasa desapercibido y decís, este es un factor, por ejemplo, atletas que duermen 10 horas.
¿Es necesario? Una excelente pregunta porque históricamente el género humano no dormía 10 horas, dormía secuenciado. Claro. Era una noche O muy sea, larga. exacto. Y las personas solían despertarse en la mitad y volverse a dormir después. Y eso es claramente lo que le pasa a la enorme mayoría de la gente, lo aduzca o no lo aduzca. Alguien les dijo que eso no está bien, pero la realidad es que es fisiológico y a ver, yo entrené hoy, de hecho todavía estoy con la ropa de entrenar. Hoy caigo muerto y hoy el número de mi sueño en, en horas seguramente va a ser mayor que el de ayer que no entrené. Este, y es absolutamente normal y tiene que ver con el registro que me va a dar el reloj y toda una serie de cuestiones que se emparentan solitas. Este, entonces hay un montón de datos que lo único que hacen es apuntalar lo que pasa y lo que estás prestando atención. Obviamente, hasta recién estábamos hablando de eh, los vaivenes de la dieta. Bien, ¿y de qué depende la dieta? De tu herencia genética. ¿Cómo de tu herencia genética? Sí, de lo que comiste, de lo que tu familia comió durante 1000 años que vivía en el mismo lugar. Porque no había aviones para viajar, porque entonces mis antecesores del lado de mi mamá vivieron en un pueblo, Taboada, al costado de Lugo, 1400 años en el mismo lugar. ¿Qué comían los tipos? Lo que se come en Taboada, Lugo, que está a metros del puerto de Lugo. Y los de mi papá vivían cerca del puerto de Génova. En definitiva, yo soy enzimáticamente eso. Ahora bien, si yo no me pongo a investigar mis ancestros con el tío Google, ¿quién me lo diría? Un polimorfismo genético. O sea, el día de mañana, muy cerca, hasta ese mañana, te van a sacar un poquito de saliva y van a decir, mira, vos sos alérgico al tomate, tu familia vivió en tal lado y las proteínas que a vos te caben son estas, y te van a decir qué sos, con una precisión milimétrica. Hasta hoy es ojímetro. El Claro. ojímetro que maneja una embarazada que sabe lo que tiene que comer, a pesar de que nunca comió eso. Pero de repente el antojo. ¿Y el antojo qué es? Me está faltando un ingrediente para fabricar lo que estoy fabricando. Entonces va y lo consume, a como sea, a la hora que sea. Lo estoy necesitando. Necesito comer aceitunas. Nunca en la vida comiste aceitunas, pero quiero aceitunas. Quiero brótola, quiero lo que sea. Te está explicando que le está faltando un ingrediente en la cocina. El atleta de alto rendimiento le pasa algo parecido. O sea, el atleta cuando está muy, pero muy al límite, tiende a saber lo que tiene que comer. Vos sabés que la nutrición desde una perspectiva más biológica o antropológica, me gusta analizar por dónde empezó todo en realidad. Porque en realidad, si Ujú. pensamos en nuestros antecesores, desde la explosión cámbrica, ¿desde dónde viene toda la creación de la vida? Desde los mares, justamente. Si concebimos a la teoría de evolución como válida, ¿no? Entonces, me doy cuenta que la mayoría de las personas en dietas argentinas, siento que en ese aspecto les faltan ciertas moléculas, como por ejemplo los omega 3 que le harían muy bien a una dieta occidentalizada como la nuestra. Y justamente, bueno, como vos lo nombraste de tus antecesores que vienen del mar, prácticamente toda la vida está ya desde el mar. Y digo, qué cagada que a nivel cultural seamos nos guste tanto quizá, bueno, la masa que viene también de nuestros abuelitos, ¿no? Los tanos, que tenían otro tipo de harinas también. Em, a nivel, como vos nombraste, el fenotipo, ¿qué tanto se aborda todo esto con el atleta? Por ejemplo, en controlar
en que no se exponga tanto a luminosidad o tóxicos que puedas tener en el hogar. ¿Es parte también de lo que sería alto rendimiento? ¿Se enfocan también en cómo vienen las cosas dentro de la casa? Sí, señor. Absolutamente. Hay toda una serie de cuidados. La gente desconoce hasta qué punto es el nivel de obsesividad en el alto nivel. Es muy, pero muy interesante. O sea que el alto rendimiento es una escuela de supervivencia en muchos sentidos, aplicable al género humano, totalmente, a los humanos normales, no al género humano. O sea, el deterioro que te provocan determinadas circunstancias que están disfrazadas de calidad de vida es uf, altísimo, altísimo. Y de alguna manera con el paraguas de protección del statu quo del progreso, ¿no? Fíjate el despelote que hicieron los conservantes sobre circunstancias como el síndrome metabólico o tantas otras cosas más, o sea, o las diferentes circunstancias con base estrogénica que están descuartizando la testosterona de los varones, o sea, o determinados juguitos que eran famosos en una época determinada y que no había nene en el jardín que no llevara ese juguito, que era saludable y estaba hecho con base estrogénica y tenías nenas que menstruaban a los 9 Mm. de repente. ¿Por qué? Porque eran bombardeadas con estrógenos día por día en el juguito que se llevaban en el jardín. Sí, sí, digamos, dentro de lo que sería la epigenética, a mí me encanta estudiar toda esta área. Y estos factores ambientales de que vos decís, como la alimentación, la calidad del vincular de la persona, bueno, si vivimos en un ambiente con smog o pesticidas o podemos tener micotoxinas en el hogar, lo abordo bastante con el simple mortal porque me doy cuenta de que las personas no son tan conscientes de esto y pueden estar viviendo en un lugar bastante tóxico, pero a nivel atlético entiendo de que está muy... em, hay una intervención que se tiene que hacer en la casa porque justamente parte de la inflamación puede ser causada por el estilo de vida. Además, yo que realizo deporte, no puedo decir que estoy en alto rendimiento, pero tengo 40 peleas, siempre me gustó entrenar mucho y competir. Me di cuenta que cuando más me lesionaba era cuando peor hacía las cosas por fuera del gimnasio, como por ejemplo estar estresado por algún vínculo, por estar comiendo mal. En ese momento daba 69 kilos en la báscula el mismo día que me pesaban y para una persona como yo era muy bajo. Entonces me di cuenta que tenía atracones, entonces a nivel psicológico hay un montón de adaptaciones específicas a todo esto que podríamos hablarlo un montón, pero preferiría dejarlo por acá. Pero lo interesante de hablar con una persona como vos, de que está en el alto rendimiento, es que se da cuenta probablemente de todos esos factores ocultos que no son solamente la persona rindiendo en sí, porque vos que estás dentro de la preparación física, ¿a cuántos atletas o personas que eran muy buenas en su deporte no las viste llegar? ¿A dónde lo querés hacer llegar? Ok. Una de las cuestiones más interesantes es saber a dónde puede llegar de antemano. Eh, porque colgarse una medalla olímpica no es para cualquiera. Hay muchos que con mucha buena voluntad quizás pueden aspirar a un campeonato nacional o a formar parte del seleccionado de su región. Y la enorme mayoría va a alcanzar el objetivo más maravilloso de todos, que es ser su mejor versión, que esa es la cuestión. Entonces, si vos alcanzás a ser tu mejor versión, fuiste exitoso. Si vos lo intentaste, pero hubo algunos errores conceptuales que te impidieron llegar a tu mejor versión, también fuiste exitoso porque lo intentaste. A veces la persona que manejó los hilos no era la que correspondía y tuviste ese inconveniente. Sin una persona capacitada, uno no tiene por qué este, conocer el tema. Este es un tema muy, muy preciso. A mí me interesaría que absolutamente todas las personas que tengan gente a cargo supieran qué sería lo mejor para hacer.
Y esa es una de las cuestiones que yo denomino el legado, ¿no? O sea, tratar de ver hasta qué punto yo puedo influir en generaciones venideras de entrenadores para este, pasarles mis trucos indios, por llamarlo de alguna manera. Que para ese momento ya va a haber mucho más estrategias, claro, la tecnología. Que nada lo que te va a brindar es la capacidad de contralor. O sea, Mm, el hecho de haber pasado de un cronómetro para medir la velocidad a una célula fotoeléctrica o un videoanálisis ya hace que la velocidad sea taxativa. Ya no es más una cuestión de eh, creo que 2 décimas de segundo de error con el dedo. Ahora ya eso no existe más. Entonces ya, claro. vos imagínate la situación de un señor que entrena a otro señor para que se hipertrofie en el gimnasio y la balanza de bioimpedancia con un 97% de precisión contra tomografía computada te está diciendo que tal crecimiento muscular no se está produciendo. ¿De qué te disfrazas? Claro. El señor viene a hacer lo que vos le decís porque pretende hipertrofiar y no está ocurriendo. Mm, ¿Qué falló? Falló la programación, falló la alimentación, falló el descanso, algo falló, claro, posiblemente todo junto. claro. Yo he visto cómo Pero personas ahora que se... lo podés medir Claro, herramientas de medición. Bueno, de manera terminante. Antes tenías el centímetro para medirte, inclusive haciendo mula, a ver si te creció el tórax o los brazos. Mm. Ahora no, te están diciendo de qué está hecho lo que tenés adentro, con precisión milimétrica. Horacio, no te quiero robar mucho más tiempo, te agradezco por estar acá y, Bien. y quizá si te gustaría dejar alguna frase tuya, algo que le pueda contribuir a la gente que se te ocurra hoy. Siempre bueno, es un buen momento para empezar. Siempre. ¿Tenés 70 años? ¿Nunca hiciste absolutamente nada? Empieza mañana. No solito, ¿eh? Busca un buen entrenador, ni se te ocurra hacer lo que viste en YouTube. Buscate un buen entrenador que sea empático con vos y empieza a trabajar. Empieza a trabajar, de a poquito empieza a cuidarte, de a poquito empieza a seguir normas y te vas a sorprender lo bien que vas a estar a los 82. Esa es la esperanza que te quiero dar. No, ya es tarde para que yo haga. Nunca es tarde, nunca es tarde. Si tenés un nietito de 9, 10, llévalo a que le hagan una detección de potencial talento, fíjate en dónde se puede llegar a rebuscar mejor y buscar lo mejor que encuentres para que tu nietito tenga una vida ligada al deporte, lo mejor que le puede pasar en la vida. Lo mejor que le puede pasar en la vida es tener su adolescencia ligada a la práctica de un deporte en el cual puede rebuscárselas. Así que esas son mis reflexiones para el día de hoy. Me tocaste ahí una fibra. O sea que ahora hace 8 meses por primera vez empecé una técnica sutil que no implique pegarle a alguien ni hacer cosas, que es el tango. Y me di cuenta de que puedo conectar con alguien de otra manera también. Así que completamente saliendo de la zona de confort y también dándome cuenta de que no todo es físico y también existen otros planos. Así que concuerdo completamente. Siempre empezar algo te va a sacar una sonrisa. Son unos luchadores de Boca que son tangueros, ¿eh? Guarda, ¿eh? No sé si está Godoy yendo y viniendo por ahí, pero tenés varios que son bailarines de tango y Sí, no, luchadores. no lo dudo. Nos Bueno, veremos el mes que viene a ver qué sí, tanto señor. van a bailar. Bueno, Gente, abrazo enorme. muchas gracias.